string, también hemos visto tipos de datos, en este caso booleanos. Entonces, ¿qué indica esto de aquí? Que con cualquiera de estos tipos de datos puede ser almacenado aquí en mi lista. Yo puedo aquí en la posición 0 almacenar un valor entero. Puedo en la posición 1 almacenar un valor decimal. Perdón, 3.5. Puedo almacenar un string como un texto. Aquí me va a permitir capturar o ingresar cualquier tipo de dato. ¿Puedo manejar un valor booleano? Sí. Dentro de esta casilla puedo almacenar el valor de true. Entonces, no necesariamente dentro de un arreglo siempre van a estar el mismo tipo de datos. Claro que en ejemplos, para nosotros comprender un poco mejor, o trabajaremos siempre con variables enteras, o siempre con decimales, o siempre con caracteres o string. Pero aparte de trabajar con ese tipo de datos de forma única, también permiten datos variados, ¿ya? Todo este arreglo puede ser de tipo entero, todo este arreglo puede ser de tipo decimal, todo puede ser de tipo string, pero también pueden estar mezclados, ¿no? Dependiendo el contexto en el que se vaya a emplear. Eso es como una introducción que estamos dando acá a los arreglos. Ahora, dentro de la declaración, ¿cómo yo declaro o defino un arreglo? ¿Cómo inicializo el arreglo? Porque así como se declaran las variables, ustedes saben que a la variable hay que asignarle un valor. Acá al arreglo también hay que indicarle a través de una instrucción, ¿ya? De una sentencia, que esa variable va a estar definida como un arreglo. Porque si yo defino una variable que la denomino en este caso lista, por indicarle acá así, lista, y esto está igualado a 0, el programa no va a saber que esto es una lista. El programa me va a detectar esto como una variable. ¿Y de qué tipo? De tipo entero, ¿ya? Hay una diferencia para poder indicarle acá que yo estoy trabajando con un arreglo, o voy a trabajar con una lista. ¿Cómo comienzo a definir esto de aquí? Ya estaba indicando yo ciertos casos, ¿no? De dónde yo puedo emplear estas listas. Aquí hay un ejemplo que yo indicaba de las temperaturas. ¿Qué pasa cuando ustedes quieren almacenar varias temperaturas? Pues bueno, deberían ir leyendo a cada una y a cada una de aquí asignárselas una variable. Pero al ser pocas, unas 20, no habría problemas. Pero imagínense ya unas 1000, 2000, en este caso, eh, variables, ¿ya? Y al procesarlas, al obtener esa información, me voy a demorar demasiado tiempo. Solo en registrar las variables, o sea, asignarle una variable. Imagínense después procesar toda esa cantidad de información. Tendría que escribir varias líneas de código y esto me va a llevar o tomar un mayor tiempo en estas definiciones. Aparte que mi código no va a estar muy óptimo para cuando yo quiera realizar el mantenimiento, porque si ya tengo que ingresar 100, 1000, o si en un momento ya tenía 1000 y ahora quiero registrar 2000, voy a tener que seguir incrementando mis líneas de código. Eso no es lo correcto. De ahí que ingresa el uso o el empleo de las listas dentro de la programación. ¿Qué son listas? Pues bueno, es prácticamente una variable. Al momento de definir una lista, yo estoy creando una variable, pero esta variable me va a permitir a mí el almacenar varios valores, ¿ya? No uno, sino que de 1 hasta n cantidad de valores a la vez. Estos valores se van a almacenar de forma consecutiva y en su momento, cuando yo accedo a cada uno de estos valores, la denominación que se le da es un escalar, porque voy accediendo a cada elemento. Yo puedo recorrer toda la lista, sí, pero cada posición tiene un elemento dentro de la lista, ¿ya? A los elementos, en este caso ya el contenido de mi lista puede ser de diferente tipo, es lo que yo les indicaba hace un momento.
el contenido o los elementos pueden tener diferentes tipos, enteros, decimales, booleanos, de tipo string, ¿ya? No hay necesidad de que yo solo ingrese un tipo de dato entero en toda mi lista, ¿no? Esto es muy importante. Los elementos de una lista siempre se enumeran comenzando desde cero, ¿ya? Esta es la posición o el índice que yo les hacía referencia. Yo puedo comenzar desde una posición n, pero ¿qué va a ocurrir? Que cuando yo quiero acceder a los elementos, esas posiciones que han quedado vacías, puedo colocar un ejemplo aquí. Si yo tengo mi arreglo que tiene todas las dimensiones 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué pasa si yo omití en la posición 0, en la 1 y en la 2? En la 2 recién ingresé un dato. Voy a colocar que aquí yo ingresé un valor de 15. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir aquí? Cuando yo quiera acceder a mi conjunto de información, las otras posiciones, en este caso la 0 y la 1, están vacías. ¿Qué estoy perdiendo ahí? Cierto espacio de memoria. Aparte que esos registros están en blancos, si en algún momento ustedes indican que quieren obtener el promedio de estas 6 elementos, porque realmente hay 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aunque en la posición diga 5, sí. ¿Por qué indica 5? Porque comienzan desde la posición 0. Hasta la 5 hay 6 elementos. Y cuando yo quiera acceder a esto de aquí, las posiciones que están acá, no me va a dar un resultado correcto, porque esos datos quedaron en blanco, ¿no? Entonces, por eso se recomienda que siempre los arreglos, los elementos se comienzan a insertar desde la posición 0, ¿ya? No puedo omitir o comenzar a insertar información desde posiciones posteriores. Aquí ya estamos viendo un ejemplo de cómo yo definir, en este caso, una lista, ¿ya? Pero, ¿qué se dan cuenta aquí? Esta lista ya va a estar inicializada. ¿Por qué? Porque tiene algunos valores. ¿Cómo yo sé que está inicializada? Bueno, primero, para trabajar con listas, hay que asignarle una variable. ¿Dónde está mi herramienta acá? Si yo comienzo a trabajar con una lista, y si quiero definir lista, va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo yo diferencio una variable normal? Puede ser de tipo entero o decimal, de una variable ya de tipo lista. Para trabajar con lista, comenzamos a emplear corchetes. ¿Ya? Para trabajar con listas, empleamos corchetes. Abrimos y cerramos corchetes. Al yo crear esto de aquí, al inicializar o al escribir esta línea, esta variable que está aquí ya no va a ser una variable de tipo entera, sino va a ser una variable de tipo lista. ¿Por qué? Porque ya detecta que le estoy colocando eh, perdón, los corchetes, y esta ya, el lenguaje, va a saber que yo voy a trabajar con un arreglo, ¿ya? Un arreglo unidimensional. Que no se le está indicando cuántos elementos va a tener, eso lo veremos posteriormente. Pero aquí me estaría creando con esta primera línea una lista vacía. Voy a poner un comentario por aquí. Esto me crea una lista vacía, ¿ya? El ejemplo que ustedes ven ahí, con number, ¿ya? Este está creando ya una lista que contiene ciertos elementos. Ahora, cada uno de estos elementos, cuando se inicializa, es separado por una coma. La coma que me está indicando la separación de elementos. Yo veo aquí entonces que tengo el 10, que es un elemento, el 5, el segundo elemento, el 7, el tercer elemento, el 2, el cuarto elemento, y el 1, el quinto elemento. Esta lista
number tiene 5 elementos. ¿Cómo yo sé que tiene 5 elementos? Porque cada uno está separado por las comas, ¿ya? Entonces, aquí ya no está creando una lista vacía, sino que me está creando una lista que ya tiene cierta información que estoy inicializando. En el momento yo colocar 10, 5, 7, 2, 1, esto de aquí ya tiene valores inicializados en esa variable. Al yo presentar, me va a presentar todo ese conjunto de datos. Si presento lista, pues bueno, me va a aparecer solo los corchetes en blanco. Ahora, como bien indica acá también, la lista es una colección de elementos, pero como lo indiqué hace un momento, pero cada elemento es un escalar. ¿Por qué un escalar? Porque yo accedo a cada uno de los registros por su posición. Accedo al 10, al 5, al 7, al 2 y al 1. Accedo a cada uno de estos elementos por sus posiciones. Entonces, por eso es que se indica que se trabaja con un escalar. Ahora, antes de continuar, voy a compartir en este caso el Visual Studio para ir viendo ciertos ejemplos y ver cómo se inicializa, cómo creo una lista y esto qué funcionamiento está llevando. Déjenme abrir el entorno de desarrollo. Aquí tengo mi entorno de desarrollo ya. Vamos a trabajar con listas, están denominados arreglos opcionales. Como yo defino la lista, ya indicamos que es una variable. Hay que respetar los mismos reglas de crear una variable. Yo puedo tener una variable denominada arreglo, ¿ya? Esta de aquí se va a utilizar corchetes, ¿ya? ¿Qué estoy creando aquí con esta primera instrucción? Una lista vacía. ¿Por qué digo que está vacía? Porque no le he agregado elementos. Si yo envío a imprimir esa variable denominada arreglo, ¿qué va a presentarme? Lo que voy a visualizar, en este caso, como resultado, ¿ya? Van a ser corchetes, 2 corchetes, tal como está aquí, en blancos, vacíos. Y lo vamos a comprobar. ¿Ya? Aquí están viendo, una vez que he ejecutado, solo visualizo corchetes en blanco. Eso me indica que esa variable es de tipo lista, pero a la lista todavía no se le ha agregado elementos, ¿ya? Por lo general, ya posteriormente, cuando estemos trabajando con arreglos bidimensionales, ¿ya? Ahí ya no vamos a inicializar la lista, ni con arreglos dimensionales, sino que el usuario es el que va a registrar la información. Ahora, aquí también puedo trabajar con una lista que yo ya la inicializo. Vamos a trabajar con array, ¿ya? Así se va a llamar mi lista ahora. Pero aquí ya le voy a dar ciertos elementos, no del mismo tipo, voy a trabajarlos con elementos de varios tipos, porque eso me indica que yo puedo presentar elementos de varios tipos. Tal, en este caso, que estén separados por una coma, son varios elementos. El primero voy a darle mi nombre, Carlos, coma, hasta ahí tengo un elemento. Ay, perdón. Pero aquí, como es un dato de tipo string, debe estar entre comillas. Por eso me salía el error, ¿ya? Porque si es string, recuerden que el string va entre comillas, simples o dobles. El siguiente valor que va a estar acá es un dato de tipo entero, ¿ya? Voy a colocar un valor de 38. El siguiente dato voy a colocar un valor decimal. 155.20.
hasta ahí van 3 elementos inicializados. Voy a ingresar uno más. ¿Ya? Voy a ingresar un valor de lógico, booleano, que es true. Entonces, esta lista denominada array tiene 5 elementos. 1, 2, 3, 4 elementos. ¿Ya? Que comienzan desde la posición 0. Carlos está en la posición 0, 38 en la posición 1, 155, 20 en la posición 2 y true en la posición 3. Si yo presento este array, esa variable denominada array, ¿qué es lo que voy a ver? Los elementos, pero estos elementos también me van a salir dentro de los corchetes. Voy a ejecutar aquí. ¿Ya? Se pueden dar cuenta que tengo la lista vacía y tengo la lista ya con los elementos que se han inicializado. ¿Ya? ¿Cuáles son estos? Carlos 38, 152.155.20 y true. Y todos son de diferente tipo. No es que me indicó, no, tú no puedes registrar información variada, no hay problema. ¿Ya? Esto es como se inicializan los arreglos. ¿Ya? Cómo yo trabajo con un arreglo. Ahora, ya vamos a ver que para poder acceder a cada uno de los índices, en este caso, o de las posiciones o los elementos que contiene esto aquí, hay que crear la parte de la indexación. La parte de la indexación. No sé si hasta aquí está claro lo que se ha indicado o alguien tiene alguna duda, por favor, indican. Ya por ahí me está indicando que está todo claro. Okay. Ahora, ¿qué es las listas o la indexación de la lista? ¿A qué se denomina indexación de la lista? Bueno, cuando yo ya tengo los valores o los elementos que están dentro de los corchetes, si yo quiero acceder a un registro específico, como por ejemplo si quería acceder a mi nombre o si quería acceder, en este caso, un momentito que están compañeros solicitando el acceso. Si quería acceder al valor booleano, que era true, o si quería acceder al valor entero o al valor decimal, lo que tengo que hacer es trabajar con un índice. ¿Ya? Yo he indicado que para hacer eso de ahí, comenzamos, ¿qué cosa? Comenzamos a trabajar con los índices que tiene el arreglo desde la posición que se está insertando. Esto tampoco se visualiza cuando se ejecuta, que es tiene la posición 0, 1, la 2, la 3, hasta una posición N. ¿Ya? Estos índices que ustedes ven aquí no se visualizan, pero yo sé que para trabajar con el arreglo, como se trabaja la inserción de los datos, o para acceder a cada uno de los elementos, se lo hace de forma secuencial, que indica eso ahí, que van en orden, desde el 0 hasta el valor n. ¿Ya? Dentro de los corchetes es toda esta información que va a estar aquí. Imagínense que esto es el corchete,
y aquí están mis elementos. Cada rayita es la separación de la coma para poder yo acceder a mis elementos. Entonces, cuando yo tengo aquí mis datos, por aquí tenía Carlos, por aquí tenía el valor de 38, 15.20 y el valor true. Cuando yo tengo estos elementos, si yo quiero acceder a cada uno de estos de aquí, ¿ya? Lo que tengo que hacer es indexarlo, ¿ya? ¿Cómo se trabaja la indexación? Ahí la indexación ingresa el bucle que me permite recorrer los elementos a través del índice. Eso es lo que se denomina indexación, ¿ya? La operación que yo voy a hacer de seleccionar este campo de aquí, que es true, ¿ya? O ese elemento, se conoce como indexación. Pero para poder crear la indexación, yo debo trabajar con un bucle, ¿ya? Tenemos dos bucles que nosotros hemos analizado, el while y el for, pero el que mejor se acopla para trabajar con listas es el bucle for, ¿ya? Y ese es el que nosotros vamos a emplear, porque dentro de esa estructura tienen la variable, tiene en este caso, esta es la declaración del for, ¿no? Tienen la variable de inicio, internamente se hace el control de forma automática y también cuando ustedes definen el rango, que si yo coloco aquí 50, sé que se van a registrar 50 valores, ¿ya? Entonces, este es el que se recomienda para poder hacer la indexación con la lista, ¿ya? ¿Cómo la indexo? Ya la vamos a ver porque tenemos que ver los métodos que nos permiten agregar información. Bueno, aquí han de ver un método, yo sí puedo recorrer esa lista accediendo por cada uno de sus elementos, que ya lo vamos a tratar con ejemplos. Entonces, eso es lo que se denomina la indexación, que yo comienza a acceder a cada uno de los elementos a través del índice que tienen. Aquí está como yo creo la indexación, ¿ya? Nuevamente tenemos el ejemplo de la definición del array denominado number, que tiene los valores 10, 5, 7, 2 y 1, ¿ya? Este number, ¿ya? ¿Cómo yo accedo a cada uno de los elementos? Como sin bucles, porque aquí estamos accediendo sin bucles, yo puedo acceder a cada uno de estos elementos de forma estática a través del índice, ¿ya? ¿Cómo empleo el índice? El nombre del arreglo seguido de los corchetes y dentro de los corchetes el índice al que ustedes quieren acceder, ¿ya? En este caso aquí está indicado que van a acceder al índice 0. Vengo a verificar acá en mis elementos, tengo el 0, tengo el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, en la posición 0, ¿qué valor va a tener? En este caso el valor es 10, listo. Sí, pero acá, ¿qué estoy haciendo? ¿Alguien me puede indicar qué está haciendo esta instrucción de aquí? ¿O alguien comprende qué está haciendo esa instrucción de ahí? Está dando un nuevo valor la Estoy correcto, ¿no? Estoy cambiándole el valor, estoy asignándole. Al momento que yo veo un igual aquí, estoy indicando que en esta posición, en la posición 0, ya no va a estar el valor del 10, sino que ahora voy a asignarle el valor de 111, ¿ya? Eso es lo que está indicando esta línea. Si yo quiero acceder a cada uno de estos elementos de forma estática, sin utilizar un bucle, lo puedo hacer, sí, pero tengo que imprimir esa información para poderla visualizar. Por eso estoy colocando aquí la instrucción print. Mi arreglo se denomina number, ¿ya? Que me presente lo que está en la posición 2. Si yo imprimo esta línea, ¿qué valor se va a ver reflejado? ¿Qué valor consideran que se va a visualizar? 7. El 7, y eso es correcto, ¿ya? Porque este valor que está indicado aquí dentro de los corchetes es el índice. No es que está buscando
el 2 aquí dentro del array, no. Este valor, no olvidar que es el índice. Este valor es el índice. Entonces, el índice que está indicado aquí es, yo estoy accediendo a ese elemento. Y cuando yo hago esto de aquí, me presenta el elemento que contiene ese índice. Nuevamente, si coloco el print number, si coloco esto de aquí, ¿qué elemento me está presentando? El 10. De la fila 10. Me indican que es el 10. En la columna. Seguro. Sí, columna. No estaría imprimiendo nada, porque no hay valor en este. Ya, por ahí me indican que no estaré imprimiendo nada. Bueno, realmente con esta línea que está indicada aquí, esto me va a causar un error. ¿Por qué me va a provocar un error? Porque yo estoy queriendo acceder aquí al índice 10. ¿Existe el índice 10? No existe. Solo hasta el 4, pero no. Hasta el 4. El error que me va a marcar aquí es que esa lista que con ese índice no existe, no puede acceder. ¿Ya? En esa línea que está indicada ahí, me va a marcar un error. ¿Ya? Porque yo tampoco puedo acceder a posiciones que no existen en mi arreglo. Eso también hay que tener presentes, que cuando se trabajen con los arreglos va a haber un máximo de elementos. Y si yo quiero acceder a un elemento que no está, el programa me va a determinar un error. Voy a colocar otra línea por aquí, otro print. ¿Qué valor se va a imprimir aquí? El 10. El 10. Correcto. El valor 10. Acceden al elemento 10. ¿Ya? Porque estoy indicándole en mi arreglo, preséntame lo que tienes en la posición 0. Verifico que está en la posición 0 el valor de 10. ¿Ya? Pero para hacer esto de aquí, como les he indicado, se lo está haciendo de forma estática. ¿Por qué? Porque si yo tengo 100 posiciones, tengo que indicarle a preséntame lo que está en la posición 0, en la 1, en la 2, hasta llegar en la 100. Que ahí tampoco no sería muy factible, porque no estoy optimizando mi código. De ahí que ya veremos que para hacer esto de aquí, trabajo con el bucle, y el bucle se encarga de ir recorriendo cada uno de los índices y presentarme su respectivo valor. ¿Listo? Esto está claro. ¿Qué está haciendo esta línea de acá? La que encerré en el recuadro, que estoy apuntando en este momento con una flecha. ¿Alguien puede comprender lo que se está haciendo en esa línea? Le está dando el valor que es en la posición 1 a la posición 4. Por ahí va, pero lo dijo un poquito al revés. Están cambiando los valores, ¿no? Intercambiando los valores. Correcto, sí. Pero ¿quién con quién? El 1 con el 4. El 4 con el 1. Así es. Recuerden que cuando asignan, lo que está después, este es en este caso, esta es la variable a la que se va a almacenar y este es el valor que estoy almacenando. Pero aquí, cuando yo digo number en la posición 4, ¿qué tengo en la posición 4? Si trabajo con este ejemplo, ese tiene el valor de 1. Entonces, ese valor que está en esa posición, ¿ya? Asigna, porque hay un igual, asígnaselo ¿a quién? Al number en la posición 1. ¿Qué tengo en la posición 1? El 5. Entonces, en vez del 5, va a reemplazarlo por el 1. No es que este 1 que está acá desaparece, no, sino que está indicando allá, este valor que tienes aquí, asígnaselo a esta posición que está acá. Eso es lo que está haciendo, asignar. Pero la asignación no es desde la posición 1 a la 4, sino que es
Lo que tienes en la posición 4, asígnale a lo que está en este momento en la posición 1. ¿Ya? Para comprender esto de la indexación, también lo vamos a ver con ejemplo, porque nosotros ya tenemos definido un arreglo y vamos a ir accediendo de forma estática a cada uno de los elementos y ir haciendo el intercambio de valores para que ustedes puedan visualizar que esta información se está presentando. Voy a compartir aquí para compartirlo visual. Por acá. Cuando yo ya quiero presentar la información de forma individual, accediendo como escalar, lo que tengo que hacer es imprimirla, ¿no? En este caso vamos a trabajar con array, ¿ya? Array, los corchetes y dentro de los corchetes el índice, ¿ya? ¿Cuál es el índice? Bueno, tengo el índice 0, para evitar demorarme mucho, voy a copiar y pegar varias veces. Acá tengo el índice 1, tengo que puedo acceder al índice 2 y al índice 3. 0, 1, 2 y 3, que esos son mis datos, ¿ya? ¿Qué va a presentar aquí? Aquí va a presentar Carlos, acá va a presentar 38, 155.20 y true. Pero ahí, ya cuando yo ya accedo a escalar o a cada uno de los elementos, ya, ¿qué va a suceder acá? Que cuando se presenten, ya no va a salir los corchetes, van a salir cada uno de los valores de forma individual. Vamos a comprobarlo. Forma de columna. Correcto. Bueno, salen en forma de columna. ¿Por qué? Porque el print, cuando llega hasta el final, cada una de estas líneas le da el salto de línea, ¿no? Por eso es que salen en columnas, ¿ya? Porque aquí, al momento que yo coloco un print, otro print acá y otro print acá, lo que está haciendo es dar saltos de línea al final de cada uno. Por eso es que salen como una lista, ¿ya? Pero aquí, lo que ustedes pueden visualizar ya que ya no contiene los corchetes. ¿Por qué? Sigue siendo la lista, sí, pero ya la información la estoy accediendo individualmente a través del índice. Entonces, ya no voy a ver reflejados los corchetes, ¿ya? ¿Comprendido hasta aquí? ¿Cómo se accede a Sí, ingeniero. cada uno de los elementos? Ahora, ¿qué pasa si yo le doy o quiero acceder a un índice que no existe? Como hace un momento les indiqué, ¿qué pasa si quiero acceder a que me presente el arreglo con el índice 10? ¿Ya? Des en cuenta que me marca un error. ¿Y qué me indica el error? Que la lista o el índice está fuera del rango. ¿Por qué? Porque no existe dentro de este array la posición 10 o el índice 10. ¿Ya? Entonces, por eso es que me marca este error, que la lista, o la indexación o la lista indexada está fuera de rango. ¿Ya? Porque no existe esa posición. Eso también hay que tener presente, que cuando yo quiero acceder a cada uno de los elementos, no excederme el valor total de los elementos, porque si no, me va a dar este tipo de inconvenientes. Entonces, esto de aquí no olvidar que yo no puedo acceder a índices que no existen, ¿ya? Una ventaja de este lenguaje de programación es que yo también, para poder acceder a cada uno de estos elementos, puedo trabajarlos con índices negativos, ¿ya? ¿Cómo es eso de trabajarlos con índices negativos? Comenzamos desde el último elemento dándole los valores negativos. Comienzo con -1, -2, -3 y -4. Esos serían mis índices negativos. Alguien me puede decir, bueno, ¿y por qué no comenzó desde el 0? Porque recuerden que el 0 no es ni positivo ni negativo, es 0, ¿ya? Entonces, si yo quiero acceder a los elementos de la posición negativa, ¿ya? Comienzo desde -1. ¿Y cómo logro visualizar la información? Algo similar a lo que tenemos acá. Control C, Control V. Cambio aquí. Voy a acceder a lo que tiene en la posición
Vamos a darle la vuelta a mi lista. Primero presento la posición -1, luego la posición -2, -3 y la posición -4. Lo que voy a ver reflejado es, primero va a presentar true, 155.20, 38 y Carlos. No es que me va a dar error, no, porque sí se puede acceder en este lenguaje a través de los índices negativos. ¿Ya? Si ustedes pueden ver aquí, Carlos 38, 155.20 y true. Hasta ahí presentó con el índice positivo, pero también los puedo trabajar con el índice negativo. ¿Qué tengo acá? True, 155, 38 y Carlos. ¿Ya? Entonces, aquí en este lenguaje se puede hacer con índices positivos o con índices negativos a cada uno de sus elementos. No sé si alguien tiene alguna duda, si no, para continuar, por favor, me indican. Incluso, ingeniero, yo creo que se podría hacer un poema. Se ha visto esos poemas que tienen doble significado, de atrás para adelante y de adelante para atrás. Es lo que se me viene la idea. Claro, correcto. Aquí yo puedo recorrer mi índice. Bueno, ya veremos posteriormente también que hay ciertos métodos de ordenamiento y que me permiten a mí ordenar, sea la lista de forma ascendente o descendente. Sí, pero si lo quiere ver acá, cuando yo comienzo a acceder con índices negativos, lo voy a hacer también, ¿no? Es una ventaja con referencia a otros lenguajes de programación que solo permiten recorrer el arreglo de forma secuencial, desde el índice 0 hasta el índice n. Pero acá en este lenguaje yo puedo también acceder de forma, en este caso, no secuencial, porque si ustedes se dan cuenta, comienzo a trabajar desde el último hacia el primero, ¿ya? Por los índices negativos. No sé si alguien tiene otra inquietud. Yo no vi si se imprimieron las dos formas, ingeniero. No O le sea, entendí muy bien. al mismo tiempo, si usted pone así, está imprimiendo las dos formas, pero Claro, en el momento de ejecutar sale solo la última forma o las dos formas. Esa era mi pregunta. De forma ascendente y descendente. Si salen las dos al mismo tiempo, al momento de imprimir. claro. O sea, aquí, ¿por qué se está indicando que se está presentando la información de forma ascendente y descendente? Porque yo cambié los índices. Porque si dejo tal como estaba, aquí puedo comenzar desde el 4, 3, 2 y 1. Yo lo que hice es que la información se presente de esa forma. Pero ahí, si no se quieren equivocar, yo puedo comenzar 4, 3, 2 y 1. ¿Ya? Y no es que le cambie el orden, sino que estoy accediendo por el índice negativo nada más, para que no se confundan. No es que estoy accediendo de forma ascendente y descendente, no. Miren, ahí está igual, ¿ya? Sino que yo como para que ustedes verifiquen que realmente se estaba presentando la información correcta, por eso es que cambié el índice. Comencé primero presentando el -1, el 2, el 3 y hasta el -4, ¿ya? No sé si está claro hasta ahí. Sí, ingeniero. Todo claro. Ok, listo. También se indicó que aquí podemos hacer la asignación de valores a la lista, ¿no? Ustedes ya pudieron ver reflejado que estos elementos contienen la lista. ¿Qué pasa si yo utilizo esta instrucción? Array en la posición 3, le voy a indicar que tenga false. ¿Qué pasará con esta instrucción? ¿Qué estoy indicando aquí? Se le escucha un poco lejos, o
verifique su volumen porque no se le entiende muy bien al compañero. No se le está escuchando muy bien. Le está dando un valor de un valor booleano falso en la posición 3 de la regla, digo, de la lista. Correcto. Ajá. Entonces lo que va a ocurrir ahí es que en la posición 3, ¿qué existe actualmente en la posición 3? El valor de true. Pero luego lo estoy cambiando. Le indico que en esa misma posición me inserte el valor de false. ¿Ya? Que voy a ejecutar aquí, porque se encuentra que primero trabajo con el índice positivo y luego con el índice negativo. Con el índice positivo se va a ver reflejado el valor de true, pero cuando ya presente con el índice negativo, no es que el índice me está cambiando, no, sino que yo estoy haciendo una asignación aquí. Aquí ya se va a visualizar que este dato ha sido modificado. ¿Por qué valor? Por false. Ahí ustedes pueden ver. Hasta aquí está presentando con índices positivos. De ahí viene a presentar con índices negativos, pero ya se pueden dar cuenta que ya no indica el valor de true, sino que ahora el valor que tiene es false. ¿Ya? ¿Qué es lo que hice ahí? A esta posición en el arreglo, a la opción 3, le estoy asignando el valor de false. ¿Ya? También puedo hacer lo siguiente. Entre las mismas posiciones puedo comenzar a intercambiar el array en la posición, en este caso 0. Asígnale lo que tiene el array en la posición 2. ¿Qué estoy haciendo aquí? En la posición 2, ¿qué valor tengo? 155.20. Este valor que está aquí, en este índice, asígnaselo al mismo arreglo, pero en la posición 0. Entonces, en vez de Carlos, ya va a haber 155.20 y acá también va a estar el 155.20. Y al igual lo vamos a comprobar, ¿no? Ustedes pueden ver, Carlos 38, 155.20. Cuando ya comienzo a trabajar con el índice negativo, ya se cambió la información. 155.20, 38, 155.20 y false. Entonces, aquí también al arreglo, yo puedo asignarle un valor a cierto índice, o también entre el mismo arreglo puedo comenzar a intercambiar los valores a través de sus índices. ¿Ya? Denme por favor un momento. Ya regreso. Listo, disculpen, continuamos. Entonces, también se puede hacer el intercambio de la información, en este caso con los arreglos. Ahora, pero aquí, como tengo muy pocos elementos, está bien, ¿ya? No hay problema. Pasa si en algún momento yo llego a tener en mi arreglo 100, 200, 300 elementos. Acceder o declarar cada una, voy a borrar esta parte de aquí, acceder o declarar 300 líneas de código para indicarle el índice 0 hasta el 299
me va a tomar mi tiempo, ¿ya? Para evitar eso de ahí es que utilizamos o empleamos con los arreglos recorrer los índices con los bucles. Aquí ya vamos a ver que también yo puedo utilizar bucles para poder acceder a cada uno de mis elementos. Como indiqué hace un momento, el bucle que vamos a utilizar es el bucle for. La variable y recuerden que está haciendo la inicialización desde la posición 0 in range y tengo que indicarle ya dentro del range la cantidad de elementos o el tope que yo voy a tener. En este caso, si hago referencia a este arreglo, ¿cuántos elementos ustedes visualizan acá? Cinco, seguro que cinco. Por ahí me indican cuatro. Por ahí me siguen indicando cuatro. ¿Ya? Eso es correcto. Cuatro elementos. ¿Ya? Cuatro elementos. Ahora, aquí ese es el valor que yo le debía pasar. Cuatro. Dos puntos. ¿Ya? La cantidad de elementos es el valor que le estoy pasando. Listo. Aquí, ¿qué debo hacer para poder presentar mi información de cada uno de los elementos? Utilizo el print para que imprima la información. Utilizo la variable array, corchetes, pero ahora en vez de indicarle 0, 1, 2, 3, ¿quién lleva ese dato? ¿Quién hace las veces de contador aquí dentro del array? ¿Quién lleva ese índice? Correcto, la variable i, ¿verdad? La variable i. Y la primera vez que ingresa está en la posición 0, listo. Entonces le estoy indicando al arreglo en la posición 0, imprime lo que tiene. Luego viene, incrementa en 1, lo que tiene en la posición 1, imprime lo que tiene. Lo que está en la posición 2, imprime. Y así hasta llegar a este tope que está aquí. Y ahí ya yo no estoy accediendo, imagínense aquí, porque son cuatro elementos, no hay mucho problema con este arreglo. Pero si este arreglo tuviera 100.000 elementos, no me voy a poner a digitar 1000 print desde la posición 0 hasta el 999 para poder imprimir esa información. Ahí es cuando ya comenzamos a utilizar los bucles para recorrer la información. Hace lo mismo que está acá, ya no de forma estática, porque aquí, ¿por qué se llama de forma estática? Porque le estoy pasando el valor en duro de cada uno de los índices. Acá, esto ya lo está recorriendo de forma dinámica, ¿ya? A través de la variable i que va controlando de forma secuencial cada una de las posiciones. Si yo imprimo esto de aquí, ustedes pueden ver que está accediendo, ¿no? Bueno, para que no evitar equivocaciones, voy a borrar esto que está por aquí. ¿Ya? Esto de aquí también. Está ahí. Voy a volver a ejecutar. ¿Ya? Ahora, ustedes solo están visualizando los datos que tiene ese arreglo. ¿Ya?
está haciendo lo mismo, pero ya de forma dinámica. Ya no le paso allá varias veces la misma instrucción a array 0, a array 1, a array 2, a array 10, 20, 30, no. Sino que la variable i es la que está controlando la iteración de los datos, que este va avanzando de forma secuencial. ¿Comprendido hasta ahí? Listo, por ahí me está indicando que está claro. Entonces vamos a continuar. Ahora, acá tenemos que ya hemos visto cómo trabajamos con la lista. Esto que vamos a ver ahora son algunos métodos que se utilizan para poder trabajar con las listas, como poder ordenarlas, en este caso en los elementos que contiene la lista, como poder saber si es que un valor consta dentro de esa lista, cómo saber si un valor no está dentro de esa lista. Vamos a ir conociendo algunos métodos para poder trabajar con listas. Posteriormente, ya veremos cómo insertar, porque hasta ahora estamos trabajando con datos que ya están inicializados, pero luego vamos a insertar, en este caso, elementos a una lista que está vacía. ¿Ya? Vamos a insertar elementos a una lista que está vacía. ¿Qué quiere decir eso ahí? Que ya mi lista no va a estar inicializada, sino que nosotros vamos a comenzar a ingresar elementos. Para trabajar también con eso ahí, vamos a ver instrucciones para poder insertar elementos a mi lista. Voy a utilizar instrucciones para poder eliminar o actualizar o modificar los valores que están en una determinada posición dentro de la lista. Aquí hay un método que se denomina short, que es para ordenar la lista. Este método ya viene integrado en Python, solo hay que llamarlo, ¿ya? ¿Qué función realiza? Ordena los elementos dentro de la lista, ¿ya? ¿De qué forma? De forma ascendente. Aquí sí, al utilizar este método, me está haciendo un ordenamiento de forma ascendente. Si yo tengo mis elementos, tal como visualizan ahí, 8, 10, 6, 2, 4, después de colocar la instrucción short, que está indicada aquí, cuando yo ya presente mi información, mis elementos van a estar 2, 4,
6, 8, 10. Esto es lo que va a suceder. Lo que está haciendo es ordenarme todos mis elementos dentro de la lista. ¿Ya? Ya vamos a verlos con ejemplos. Vamos a ver otro método y después los aplicamos para no estar a cada rato cambiando entre las diapositivas y el entorno de desarrollo. Otro método que también se utiliza acá es el reverse. ¿Ya? Ojo, este método reverse no es que me ordena en forma descendente, no. Lo que hace el reverse es que invierte la lista. ¿Ya? Al indicar que va a invertir, lo que hace es el primer elemento pasa al último, el segundo elemento pasa al penúltimo, y así, ¿no? Y el que era el último va a pasar a ser el primer elemento. Entonces, si yo utilizo el reverse, no es que se está ordenando en forma descendente, no. Lo que está haciendo es invertir la lista. Al yo presentar, va a quedar de esta forma. ¿Ya? Y esto no me está indicando que esté ordenado, no. Lo que hizo es invertir. Este que era el inicio, este que era el final, ahora cambió. Este va a ser el inicio y el primer registro va a ser el fin. Eso es utilizando el método reverse. Lo que hace es invertir. ¿Ya? Lo que hace es invertir la lista. Ahora, si yo en algún momento se solicitara que esta lista fuera ordenada en forma descendente, lo que yo debería hacer para poder trabajar de esa forma es que primero utilice el método short. ¿Qué me hace el short? Ordenarlo en forma ascendente. Una vez que está ordenado en forma ascendente, luego ya puedo aplicar el método reverse. ¿Para qué? Para que al momento de invertir la lista, ahí sí prácticamente ya me estaría presentando de forma descendente. ¿Ya? Entonces ahí debería mezclar estos dos métodos. Primero el short, para que lo ordene en forma ascendente, y luego con el reverse, porque ya una vez que está ordenado, al aplicar el reverse, ya podría yo decir que tengo mi lista ordenada de forma descendente. ¿Ya? Como tenemos métodos, también tenemos operadores. Dos operadores, el operador in y el operador not. ¿Para qué me sirven? ¿Para qué me sirven estos operadores? Estos me permiten poder verificar si es que un elemento está dentro de la lista o no está dentro de la lista. Para eso se utilizan estos operadores. ¿Ya? Ahora aquí, estos operadores in y not, ¿ya? Estos operadores in y not, ¿ya? Me permiten verificar si un elemento está dentro de la lista o no está. El primero, ¿cómo yo verifico aquí? Elen in my lista. ¿Qué está haciendo aquí? Que está consultando si un elemento está dentro de la lista. Y el otro que tengo, Elen not in my lista. Este me está prácticamente el not antecediendo al in
es que me está indicando que no está en la lista. Algo así como un if. Bueno, si lo quieren comprender así, sí. Algo como un if, que no está dentro de la lista. ¿Ya? Ya los vamos a ver con ejemplos. Aquí está el himno. ¿Ya? Yo tengo aquí, en este caso quiero consultar si el elemento 5 está dentro de la lista. Ah, pero este no me va a botar el valor, un valor, en este caso, un dato numérico, no. Lo que me va a botar es un valor de verdad, o verdadero o falso. Ustedes ven dentro de la lista el valor de 5, porque aquí estoy consultando si el 5 está dentro de la lista. Ustedes ven el valor de 5. No. Entonces, esto de aquí me va a devolver true cuando encuentra. ¿Ya? Verifica si un elemento dado está actualmente almacenado en algún lugar dentro de la lista. El operador devuelve true en este caso. Si esto se cumple, como esto no se está cumpliendo, yo voy a ver aquí false. ¿Ya? Porque el 5 no está dentro de la lista. ¿Ya? Comuniqué en unos minutos, pasamos al editor. Y acá es lo contrario. ¿Ya? Acá es lo contrario. ¿Qué pasa si este 5 yo estoy consultando que no está dentro de la lista? ¿Qué valor de verdad me va a botar? ¿Verdadero o falso? Aquí es lo contrario. ¿Ya? Allá teníamos que si el elemento estaba, el valor iba a ser verdadero. Ahora acá, si el elemento no está, es verdadero, ¿no? O sea, un poquito cambia la definición porque está negando. Si el 5 no está dentro de la lista, ¿ya? Yo verifico aquí, el elemento 5 no está en la lista, no está realmente. Entonces el valor que voy a ver aquí es, bueno, no es verdadero, sino es true. ¿Ya? Es true. Entonces, así es como funciona. Esto solo me permite a mí, estos operadores, me permiten verificar si es que yo quiero comprobar si es que algún elemento está o no está dentro de la lista que contiene ese dato. ¿Ya? Hasta ahí, porque estos otros elementos ya los vamos a analizar. Vamos viendo esos métodos y esos operadores para poder comprobar cuál es la función. Por aquí yo ya tengo un array, ¿no? ¿Ya? Pero vamos a trabajar con otro array, porque para poder ordenarlos, ahí sí vamos a trabajar con un array del mismo tipo. Bueno, le voy a denominar lista, ¿ya? Que va a tener varios elementos. El 5, 20, el 0, el 8, el 15, el 2, ahora como los negativos, el -1, el -10, ahí, esos elementos, ¿ya? Ahora, para yo poder acceder a cada uno de los métodos, debo hacer referencia a quién, a la lista, ¿ya? Al nombre de la variable que estoy trabajando como array. Punto. Y ahí van a ver ustedes que accedo a un conjunto de métodos. El primer método que se indicó es el método short, ¿ya? El método short. Pero este debe finalizar con paréntesis, ¿ya? Luego aquí, bueno, aquí vamos a imprimir la lista antes de que sea ordenada. El print, voy a imprimir mi lista, ¿ya? Ahí de forma directa para que me imprima todos los campos. Y luego voy a imprimir mi lista de forma ya ordenada, porque aquí está imprimiendo, vamos a colocar aquí un mensaje. Lista ordenada, para solo verificar. Aquí está imprimiendo tal cual está la lista con estos elementos. Pero al colocar lista ordenada me va a imprimir ya la lista con el orden ascendente. Vamos a guardar y ejecutar esto de aquí.
Y ustedes pueden darse cuenta que primero presenta 5, 20, 0, 8, 15, 2, menos 1, menos 10. Luego ya la lista ordenada. Menos 10, menos 1, 0, 2, 5, 8, 15, 20. ¿Ya? ¿Listo? ¿Verificaron el funcionamiento? Ahí se está ordenando prácticamente la lista. Ahora, el otro método que tenemos por aquí es el método, antes de ser nada, bueno, esta línea de aquí la voy a comentar, estas dos líneas. Voy a comentar esta línea y voy a comentar esta línea de acá. Voy a utilizar ahora el short. ¿Qué significa? Bueno, no qué significa. El funcionamiento del short es que ordena la lista. Ese es el funcionamiento. ¿Ya? Ordenar la lista. Acá está comentado un momento para trabajar con el otro método. Lista.reverse. ¿Ya? ¿Qué me hacía el reverse? En este caso, me invierte la lista. ¿Ya? Al igual tengo que colocarle los corchetes. Tengo que colocarle los corchetes. Y luego imprimir, ¿no? Print. Por aquí vamos a comentar lista invertida. Coma. Y aquí colocamos que nos imprima la lista. Una vez que ya está invertida. Si yo ejecuto esto de aquí, ¿ya? Lo que está haciendo no es ordenarla, lo invierte, ¿no? El primer elemento pasa a ser el último, el segundo el penúltimo y así. Eso es lo que hace el reverse, invertir la lista. ¿Ya? Me invierte mi lista. Ahora, como indiqué hace un momento, ¿qué pasa si yo quiero tener mi lista de forma descendente? Ahí debo combinar los métodos. ¿Cuál? Primero utilizar el short y luego el método reverse. ¿Para qué? Para que una vez que esté ordenada en forma ascendente, al momento de invertirlo, yo ya puedo reflejar mis datos como que están ordenados en forma descendente. Pero realmente quien hace el ordenamiento es el short. Lo único que hace el reverse es invertirla. ¿Ya? Entonces voy a habilitar nuevamente estas líneas. Aquí ya no le voy a colocar lista invertida. Aquí le voy a colocar lista ordenada de forma ascendente. Y acá lista ordenada de forma descendente. ¿Ya? Una vez que ya la ordeno, luego la invierto. Y ahí prácticamente estoy haciendo el ordenamiento de forma descendente. ¿Ya? Al momento de tener la lista ordenada ascendente, si ustedes pueden darse cuenta, está menos 10, 1, 0, 2, 5, 8, 15, 20. Lista, se ordenó. Pero luego quiero invertirla. Entonces por eso comienzo
20, 15, 8, 5, 2, 0, -1 y -10. Lo que hice ahí es, una vez que la ordené ascendentemente, fue invertida, y esto me da el aspecto de que está ordenada de forma descendente, ¿ya? No es que realmente hizo ese ordenamiento, sino lo que hizo es invertirla. ¿Comprendido hasta ahí? Bueno, por ahí me indican que sí está comprendido para poder continuar. Listo. El otro método que se estaba indicando, bueno, no el otro método, sino los operadores que se indicó, ¿ya? Son dos operadores, el operador no y el operador, el operador in, con arreglos bidimensionales. No, ahí ya no va a funcionar, porque en el arreglo bidimensional, ¿ya? Ahí en este caso no recorre una única fila, recorre varias, ¿ya? Recorre varias filas. Para eso ahí existen otros algoritmos que en su momento los podemos analizar, pero ya no vamos a modificar nada, solo vamos a comprender su funcionamiento, ¿ya? Porque en un arreglo bidimensional, ¿qué es lo que hace? Yo tengo varias filas y varias columnas. Entonces tendría que ir analizando fila a fila para poder ir haciendo esto, ¿no? Y columna a columna. Es un poquito más complicado ese ordenamiento. El otro método, bueno, el operador que se indicó que también se emplea acá es para corroborar si es que existe un elemento dentro del arreglo. ¿Cuál era ese operador? El operador in y el operador NOC, ¿ya? Aquí yo voy a utilizar el operador. Vamos a colocar aquí, en este caso, print, ¿qué valor está dentro de mi lista? Tengo el valor de 15, entonces el 15 in lista, ¿ya? ¿Qué voy a indicar aquí? Voy a consultar si el valor 15 está dentro de la lista. Pero ¿qué me va a devolver? No devuelve que sí existe, ¿no? Devuelve un valor booleano. Entonces, como el 15 sí está, lo que voy a ver reflejado es un valor de verdadero, true. Se pueden dar cuenta acá que al final está el valor true. No. Ese es con el operador in. También puedo utilizar el operador not in, que es la negación, ¿ya? Si es que ese dato no está dentro de la lista. Acá vamos a colocar lo siguiente. Print, ¿ya? Un valor que no esté, el 100. El 100. Not in lista. Como el 100 no está, este dato de aquí también va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque estoy consultando si el 100 no existe en la lista. Vamos a guardar, ejecutar.
¿ya? Y el valor que yo veo reflejado es true. ¿Por qué? Porque el valor de 100 tampoco está dentro de la lista. ¿Qué pasa si yo trabajo con el NOC y cambio aquí el dato? El dato del 20 sí está. Vamos a cambiarle aquí el 100 por el 20. Aquí el valor va a cambiar porque el 20 sí está dentro de la lista. Y ahí ya me coge un valor de false. ¿Por qué? Porque yo quería consultar si el 20 no está dentro de la lista, pero el 20 sí existe. Entonces, por eso es que el valor de verdad me sale como false. ¿Comprendido hasta aquí? Listo. Continuemos entonces. Ahora, aparte de los métodos que se han indicado, vamos a ver los métodos para poder agregar información. Agregar información. Déjenme cambiar la diapositiva. Listo, métodos de listas. Bueno, seguimos con el análisis de los métodos. Ahora, estos métodos que vamos a comenzar a ver, ya me permiten, el primero, me permiten agregar información. ¿A quién? A mi lista. Yo tengo, en algunos casos, yo ya voy a comenzar a trabajar con listas vacías, ¿ya? ¿Qué es que yo trabaje con una lista vacía? Cuando yo comienzo a trabajar con una lista vacía, tengo que comenzar a agregar información a mi lista. Ya no va a tener elementos, sino que yo puedo agregar. Muy aparte que tenga o no tenga valores mi lista o elementos, puedo seguirle agregando. Yo comencé con una lista que tenía 5 elementos, pero después le puedo seguir agregando más elementos. Para esto existen 2 métodos para insertarle o agregar información a la lista. El primero es el método addEnd, ¿ya? El primer método, addEnd. Este método, ¿para qué me sirve? Me añade siempre un ítem al final de la lista. Siempre me agrega los elementos al final, ¿ya? Él determina la última posición del elemento y luego agrega al final. Ustedes se dan cuenta, aquí tengo la posición 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué estoy utilizando? ¿Ya? Para acceder a los métodos tengo que darle el nombre de la lista, punto, y el método se denomina addEnd. Este valor que está aquí no es el índice, no. Este valor es el elemento que se va a insertar. Quiere decir que este valor de aquí, el 6, se va a ver reflejado en mi lista. Pero como se inserta al final, ustedes se consultarán, bueno, ¿y cómo es que él determina el último elemento? Pues bueno, esto ya lo hace de forma interna el método, ¿ya? Este método ya sabe
cuál será su último elemento que tiene. En este caso, el último elemento está en la posición 4. Luego, al agregar el final, aquí agrega un espacio e inserta ese valor, el 6. ¿Ya? E inserta el valor de 6. Entonces, ya mi lista, que tenía 4 elementos, no tener 4 elementos, sino que ahora va a tener 5 elementos. ¿Ya? Siempre se insertan al final. ¿Qué pasa si yo he creado una lista que está vacía? Cuando hago uso del método addEnd, al insertar, como no hay ningún elemento, él determina que no hay elementos, y cuando utiliza el método addEnd, la inserción la hace aquí. Este pasaría a ser el primer elemento, este 6, utilizando este ejemplo aquí, pasaría a ser el elemento, y si luego quiero insertar el valor de 0, este de aquí ya lo toma o lo va a insertar al final. ¿Ya? Solo la primera vez, el primer elemento, si mi lista está vacía, se inserta al inicio, y de ahí los demás elementos se van insertando al final. Cuando yo quiero insertar el 0, aquí va a estar de esta forma. Solo esto ocurre en los casos de que la lista está vacía. El primer elemento, como no hay nada, va a ocupar el inicio, y los demás elementos que se agreguen con el addEnd van a ir insertándose al final de la lista. ¿Ya? El otro método que también sirve para poder hacer la inserción, ¿ya?, es el método insert, pero ese tiene 2 parámetros. El método insert, ¿dónde está el método? Aquí está. Luego vemos los que salté. El método insert tiene 2 parámetros. ¿Ya? Este va a agregar un ítem a la lista en un índice que el usuario debe especificarle. ¿Ya? ¿Qué pasa si el usuario desconoce los elementos o los índices? Pues bueno, puede crear algún tipo de error o confusión donde se va a insertar el dato. ¿Ya? Pero se le pasan 2 parámetros. ¿Ya? Dentro de este de aquí, lo que le pasamos, el primer parámetro, es el valor o el elemento que se va a insertar. ¿Ya? El segundo parámetro es el índice. ¿Ya? El índice. Entonces, aquí que estoy indicando, tengo 0, 3, 12, 8 y 2. ¿Ya? Le estoy indicando que me inserte en la lista el valor de -5 en la posición de 0. ¿Qué hace aquí? Allá. Él ve que en la posición 0 ya existe un valor. Lo que hace con ese valor es desplazarlo. Desplaza. Como yo le he indicado que en la posición 0 quiero que se inserte el valor de 5, entonces él ocupa esa posición y desplazó a toda la lista. ¿Ya? La desplazó. Luego el 0 ocupa la posición 1 y así en forma secuencial. ¿Qué pasa si aquí yo le hubiera querido insertar no en la posición 0, sino en la posición 3? 0, 1, 2 y 3. ¿Qué va a ocurrir aquí? ¿Dónde se insertaría el valor de -5? ¿Luego del 12 o después del 8? ¿Dónde se insertaría el valor de -5? Ya por ahí me indican que la lista terminaría con 0, 3, 12, -5, 8 y 2. ¿Ya? Porque él en la posición 3 yo le estoy indicando, aquí tienes la posición 3. ¿Qué vas a hacer aquí? Este valor desplázalo. Pero aquí me insertas el -5. Y luego en la posición 4 ya va a estar el 8 y en la posición 5 va a estar el 2. Entonces, aquí sí hay que tener presente los índices donde se van a hacer la inserción, porque si no
no utilizan bien los índices, también les puede llegar a cometer algún error. Aquí no hay problema. ¿Qué pasaría si yo le indico aquí un índice que no está? Por ejemplo, yo sé que aquí tengo hasta el índice 4. ¿Qué pasa si aquí yo le digo que me insertes el valor de 5 en la posición 10? No me va a dar error. No me va a dar ningún error. Lo que va a hacer es insertarlo al final. Y no es que va a dejar espacios en blanco. No es que en la posición 5, 6, 7, 8, 9, hasta la posición 10, estos espacios quedan en blancos. No. Él inserta este dato al final de la lista. ¿Por qué? Porque él sabe hasta dónde tiene su índice, hasta el índice 4. El índice 10, listo, no existe, pero lo crea al final, inserta el dato. Ya lo vamos a ver con ejemplos, para que no quede ninguna duda de cómo se emplea este método. ¿Ya? Esos son los dos métodos que se utilizan para poder hacer la inserción de los datos dentro de una lista. Porque no siempre nosotros comenzamos a trabajar con listas que ya tienen elementos, sino que el usuario es el que va a indicar cuáles son los elementos que se van a registrar. Entonces esto de aquí voy a borrar para poder pasar al entorno de desarrollo, ya que mismo se nos termina el tiempo. Listo. Voy a borrar un poco estos métodos que estábamos utilizando y hasta el bucle. Vamos a dejar aquí a trabajar con este arreglo vacío. ¿Ya? Ahora, el primer método que indicamos era el AND, que me permite insertar. Pero para trabajar con ese AND tengo que hacer referencia al nombre de mi arreglo, punto, y ahí encuentro el método. AND. Entre paréntesis, debo colocarle el valor que se va a insertar. En este caso, voy a hacer la inserción del valor de 10. ¿Ya? Si luego, nuevamente, inserto otro dato, vamos a insertar el valor de 0, ¿ya? Y aquí vamos a imprimir mi arreglo. De esta forma, voy a ejecutarlo. Se cuenta que mi arreglo estaba vacío. Mi arreglo está vacío. Luego, de ahí, luego, ¿qué hace? Este arreglo vacío, ¿ya? Comienza a insertar el dato. Listo, como no hay nada, el primer elemento o el primer inserción, que es el 10, se queda al inicio, como no hay nada. Desde las demás inserciones, estas ya comienzan a irse al final. Ustedes pueden ver que aquí ya está ingresado 10 y el 0. Si yo sigo agregando, aquí puedo seguir agregando elementos. No hay un límite, no hay una limitante. Yo puedo seguir agregando la cantidad de elementos que yo desee, pero todos esos elementos se van a ir agregando al final. Voy a nuevamente volver a ejecutar. Todos los elementos se van a ir insertando al final. Primero inserté el 100, se insertó luego el 0, así porque el 0 era el último. Luego inserté el 1000, ¿cuál era el último? El 100. Entonces el 1000 pasó a ser el último. Y así se van haciendo las inserciones
con el método ACT-EN. Pero esta inserción, no sé si la alcancemos a ver el día de hoy, también en este caso yo estoy pasándole un valor en duro, ¿ya? Porque le estoy pasando 10, 0, 100, 10.000, 100.000, bueno, el valor que ustedes deseen. ¿Puedo cambiar? Sí. ¿Que el usuario es el que ingresa el valor? Sí se puede, ya lo veremos. Creo que hoy día no alcanzaremos, ¿no? Porque estamos contra el tiempo. El otro método que utilizo para hacer la inserción, en este caso, es haciendo referencia al arreglo, punto insert, ¿ya? Y este necesita dos parámetros. El primero, en este caso, fin, voy a colocar, en este caso, un dato que no esté, el 4, 10. Voy a copiar y pegar. ¿Listo? Para presentar tal como está acá y luego de esta inserción. ¿Ya? ¿Qué sucedió? El valor de 10, ¿ya? El valor de 10 lo insertó en la posición 4. Veamos. 0, 1, 2, 3. Y aquí está la posición cuarta. Ahí está insertado el valor. ¿Qué pasa si yo lo inserto en una posición muy superior? No me da error. Si yo le quiero insertar el valor de aquí, para trabajar con valor negativo, coloquémosle el menos 1. En la posición 10 voy a hacer la inserción del valor menos 1. Se cuenta que la agregó al final, ¿ya? No es que no la agrega, sí. Aquí no hay problema. Con el índice sé que no existe. El mayor índice es el 4, pero lo agrega al final, ¿ya? Está agregando el dato al final. ¿Qué pasa si si inserto yo un dato en una posición que sí existe? Por ejemplo, aquí en intermedio entre el 100 vamos a ingresar, entre el 100 y el 1000 vamos a ingresar el 500. Perdón. ¿Cuál es la posición que voy a insertarle entre el 100? Sería 0, 1, 2 en la tercera. Y ahí está, 0, 1, 2 en la tercera se insertó el 500. ¿Qué pasó con los demás? Se desplazaron. Y eso en cuenta no porque yo indiqué la posición 10, que no existe desde la posición 4 hasta la posición 10, me dejó espacio en blanco, no. Lo que hizo el programa es detectar que ya el máximo índice era el 4 y los demás lo insertó al final. No sé si hasta aquí todo está claro. ¿Alguien tiene alguna consulta?
Listo, entonces si me está indicando que todo está claro por el momento, ya no alcanzamos por el tiempo, ya no vamos a alcanzar a ver cómo el usuario ingresa la información. Esto ya lo vemos la próxima clase, que sería la siguiente semana, para poder continuar con el tema de las listas. Si no hay ninguna otra inquietud, por el día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Pasen bien. Muchas gracias a todos. Bueno, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. No, por el momento no hay tarea. La próxima clase ya dejamos una actividad. Ingeniero, Listo, ingeniero. ingeniero, disculpe, puede poner por tomar captura, disculpe. No le escuché muy bien. Si podría dejar tomar captura del ejercicio que están haciendo. Que deje la sesión de Zoom activa. No, que a ver si podría dejar el ejercicio. Ah, ya lo pasaron por el grupo, ingeniero, disculpe. Ya, listo.